Hola amigas y oyentes de la página de Educación Bíblica Mujer en Facebook. Hoy quiero compartir con ustedes 3 versículos que se encuentran en el Evangelio según San Juan y dice así. El capítulo 19 a partir del versículo 17 dice lo siguiente, hablando del Señor Jesucristo. Dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Aquel Jesús que los judíos rechazaron, aquel Jesús que ellos no creyeron, aquel Jesús a quienes su propio pueblo rechazó porque esperaban un libertador de la opresión de Roma, a ese Jesús que venía a salvarlos de sus pecados rechazaron. Pero igualmente Poncio Pilato puso en la inscripción de su cruz Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Aún en eso Dios estuvo mostrando su soberanía y su propósito, ¿no? Y quiero recordar hoy porque qué bueno es recordar y hacer memoria de esa cruz donde el Señor Jesús llevó tu pecado y mi pecado clavado sobre el madero, donde Él tomó mi lugar, tu lugar, donde Él voluntariamente decidió entregarse por amor, aún siendo perfecto, aún siendo Dios, aún siendo sin mancha, sin pecado, Él tomó forma de hombre para morir en la cruz por vos, por mí, por todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y en estos días estamos celebrando la Pascua que en el mundo lo más importante quizás para muchos es el huevito que puedo comprar, el Ferrero Rocher, que son tan ricos. Si bien está buenísimo, comemos todos huevitos en esta fecha, en esta Pascua. Hacemos sorteos en nuestros trabajos para sacar fondos, hacemos infinidad de cosas y todo gira alrededor del chocolate, de la rosca de Pascua. Y qué rico, ¿no? Porque el chocolate es riquísimo, pero no nos desviemos la mirada. Nosotras, como hijas de Dios, las que tenemos a Cristo en nuestro corazón, del verdadero significado de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. El Señor Jesucristo tomó mi lugar en la cruz para que no quede condenada por la eternidad. Y también, gracias a Dios, porque un día cada una de las que somos sus hijas, somos cristianas, pudimos creer por gracia en ese sacrificio y recibir a Cristo como nuestro Salvador y tener un cambio de mente, un arrepentimiento de nuestros pecados que significa un cambio de mente. Pero también quería compartirles un versículo en 1 Pedro 2:24 que dice lo siguiente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esto simplifica mucho mejor de lo que yo estoy diciendo porque es la palabra inspirada de Dios. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Qué bueno es que como hijas de Dios podamos recordar que fuimos declaradas justas por su gracia, por su amor, y que cuando Él estaba allí en la cruz, estaba pensando en cada una de nosotras, condenadas por la eternidad. Y otro versículo, en 1 Corintios 5:7, hablando de la Pascua, dice que nuestra Pascua es el Señor Jesucristo. Vamos a leer en 1 Corintios en primer lugar y después vamos a leer Juan 1:9, que dice lo siguiente. Juan 1:29. Vamos a 1 Corintios 5:7, dice lo siguiente. Ya lo encuentro acá. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua es Cristo y en este domingo estamos celebrando la Pascua, supuestamente, no sé si es la fecha exacta, pero bueno, así está establecido. Y como les decía anteriormente, es
lo más importante para muchos es el huevito, lo que puedo comprar, el Ferrero Rocher, pero dice que acá nuestra Pascua es el Señor Jesucristo. Y es la Pascua, la primera Pascua que celebró el pueblo de Israel, fue cuando salió de la cautividad de Egipto, y el cordero que tenían que elegir para celebrar y sacrificar en esa Pascua, para honrar a Dios y agradecimiento porque los liberó de la opresión de Egipto, el cordero tenía que ser sin mancha, impecable, como dice en Éxodo capítulo 12, que no lo vamos a leer para que no se haga muy extenso, pero si a ustedes les interesa investigar, pueden leer en Éxodo capítulo 12 de la Biblia, y el cordero tenía que ser sin mancha, impecable. Y en Juan 1, 29 dice así, el título que tiene en mi Biblia versión 1960 dice El Cordero de Dios. El siguiente día, dice, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero sin mancha, ese Cordero perfecto, es el Señor Jesucristo para nosotras, el Cordero de Dios que quita nuestro pecado. Y nuestra Pascua es el Señor Jesucristo. Que en este domingo o en estos días podamos recordar, nosotras como hijas de Dios, en agradecimiento, así como hacemos memoria cuando participamos de la cena y recordamos la muerte del Señor hasta que Él venga, porque el Señor va a venir a buscarnos. Murió, resucitó y volverá. Puso un hermano estos días en las redes. Y cuánta verdad. Nosotros esperamos, Maranata, Cristo viene, esperamos la venida de nuestro Salvador por su iglesia para completar esa obra perfecta que comenzó allá, desde antes de la fundación del mundo. Y como hijas de Dios, que podamos agradecer por el privilegio de conocer la verdad y de ser sus hijas y de esa esperanza de la vida eterna. Y te hablo a vos, amiga, oyente de la página de Educación Bíblica, que puedas en esta celebración que todo el mundo se concentra de la Pascua, que puedas ver tu condición con Dios, que puedas considerar que Él llevó tu pecado sobre el madero, pero debes creer, debes arrepentirte de tus pecados, debes recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua es el Señor Jesucristo y Él murió por todos, pero también dice que debemos creer, arrepentirnos para cambiar la mente, para creer lo que dice su palabra, para hablar y pensar como Él quiere. ¿Y eso cómo lo logramos? Recibiendo a Cristo en nuestro corazón. No lo logramos nosotras en forma personal, sino que el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, que es la tercera persona de la Trinidad, que es la que nos guía, nos enseña y nos dirige en nuestro andar diario de la vida cristiana. Por eso te pido a vos, amiga, oyente de esta página, que creas en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Que puedas considerar que la única paz, la única verdad y la única salvación en este mundo está a través del Señor Jesucristo. Que nuestra Pascua es el Señor Jesucristo y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y recordá, el Señor Jesús murió, resucitó y volverá a esta tierra. Que el Señor te bendiga y disfrutes un hermoso tiempo en familia. Y también puedas comer muchos huevos que son muy ricos. Buenos días.